Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El gato que no parpadea en vacío. Desde el momento en que el portaestrella Zafir abandonó la órbita de Helión Prime y se internó en el corredor interestelar hacia Cares, una peculiaridad lo acompañaba en sus cubiertas. Un gato terrestre de pelaje naranja y ojos ambarinos que parecía completamente ajeno al hecho de que estaba viajando en el interior de una de las naves más avanzadas de la flota aliada. Su nombre era Cobre. Oficialmente, figuraba en el manifiesto como acompañante terapéutico aprobado del cadete humano Ethan Valera. Extraoficialmente, era el blanco de bromas, memes y comentarios sarcásticos por parte de media tripulación, especialmente entre las especies veteranas que veían a los humanos como recién llegados a los conflictos estelares. A ojos de los saurios de abordaje, los leonidos de seguridad y los oficiales de varias razas que llenaban el puente, la imagen de un cadete humano caminando con un gato en brazos por el hangar era absurda. Las risas se propagaban por los pasillos como ecos que el metal transmitía de cubierta en cubierta. El pequeño gato humano, lo llamaban. El apodo, nacido como burla, terminó decorando pantallas de recreo y archivos de comunicación interna. Algunos tripulantes incluso habían diseñado insignias paródicas con la silueta del felino, acompañadas de lemas irónicos. Para muchos, era una distracción cómica en medio de la rutina militar. Para Ethan, era un recordatorio constante de que en esa nave no todo el mundo respetaba a un novato, y mucho menos a su mascota. Pero Cobre no parecía afectado. Se movía por los corredores como si fueran su territorio desde siempre, con una seguridad instintiva que ninguna criatura artificial podía imitar. En microgravedad, ajustaba su postura con la cola como un contrapeso natural, y sus movimientos eran tan precisos que parecía calcular cada impulso con exactitud matemática. Saltaba de una superficie a otra sin ruido, se quedaba inmóvil durante largos segundos como si escuchara cosas que los humanos no podían oír, y de vez en cuando fijaba la mirada en una rejilla de ventilación, sin parpadear, como si algo allí mereciera toda su atención. Ethan lo notaba. No siempre comentaba nada, pero en su mente empezaba a crecer una sensación que no podía justificar con datos. Cobre estaba vigilando algo. El Zafir era una nave imponente. Sus cubiertas eran como barrios enteros flotando en el vacío, conectados por túneles presurizados y ascensores magnéticos. En la cubierta de observación, una cúpula transparente mostraba la nada estelar atravesada por la luz de estrellas distantes. Más abajo, las zonas técnicas vibraban con el pulso constante del reactor principal. Los pasillos eran largos y fríos, con paneles lisos que ocultaban kilómetros de conductos de aire, cables y rutas de mantenimiento. Allí, en ese laberinto oculto, era donde Cobre parecía enfocar sus sentidos. En los informes de mantenimiento, casi siempre había pequeñas anomalías registradas como bioseñales subarmónicas en conductos secundarios. Para los ingenieros, eran solo ruidos residuales provocados por cambios de temperatura o por fluctuaciones en el flujo de aire. Nada que mereciera atención prioritaria. Pero Cobre reaccionaba a esas zonas como si fueran nodos peligrosos en un mapa invisible. Las olfateaba, marcaba con un leve roce de su cuerpo ciertos paneles, y más de una vez se quedaba sentado, inmóvil, frente a una rejilla, siguiendo con la mirada un punto fijo en la oscuridad. A los demás tripulantes, ese comportamiento les parecía una rareza sin importancia. Algunos incluso se burlaban más, sugiriendo que el gato estaba viendo fantasmas. Ethan, sin embargo, empezaba a reconocer un patrón. Durante sus entrenamientos físicos en microgravedad, Cobre lo acompañaba, moviéndose siempre cerca de los mismos lugares, como si los estuviera inspeccionando de forma sistemática. En una nave de guerra, nada se dejaba al azar, y que un animal no humano reaccionara así despertaba en Ethan un instinto aprendido en las academias. Cuando alguien, o algo, se comporta como si esperara un peligro, lo prudente es averiguar por qué. El viaje hacia Cares duró varios días en modo crucero. La nave mantenía un régimen de turnos estrictos, ciclos de 12 horas alternando actividad y descanso. Durante el tiempo libre, la tripulación se reunía en las áreas comunes, intercambiaba noticias de sus mundos natales o jugaba en simuladores. En esos momentos, Cobre solía estar cerca de Ethan, observando en silencio. No pedía atención, simplemente permanecía ahí, un punto fijo entre el ruido. Los sensores ambientales, por su parte, seguían detectando esas bioseñales subarmónicas dispersas por diferentes sectores, siempre por debajo del umbral de alerta. La llegada a la órbita de Cares trajo un cambio de energía en la nave.
Desde la cúpula de observación, la luna minera aparecía como una esfera gris cubierta de cicatrices, antiguas explotaciones, túneles abandonados, respiraderos gigantes que exhalaban nubes de polvo. Los archivos históricos hablaban de una fauna subterránea adaptada a la oscuridad y a atmósferas enrarecidas. Nada confirmado, y, por lo tanto, nada oficialmente peligroso. En el puente, la mayoría de los oficiales confiaba en que la misión sería rutinaria: patrullar, mapear, enviar sondas y regresar. Ese día, Cobre fue autorizado a permanecer en el puente junto a Ethan, bajo la condición de no interferir. La tripulación lo observaba de reojo, algunos con sonrisas burlonas. El gato, ajeno a la opinión de todos, se sentó junto a la consola de Ethan y dirigió su mirada hacia el holograma de Cares proyectado en el aire. No apartó los ojos en varios minutos. Ni cuando cambiaron las proyecciones tácticas, ni cuando un oficial leónido pasó cerca. Ethan, notando su concentración, sintió que algo estaba fuera de lugar. Esa misma jornada, Cobre empezó a modificar su rutina. Ya no marcaba únicamente las rejillas que solía vigilar, comenzó a recorrer un perímetro más amplio, deteniéndose en lugares que hasta entonces había ignorado. Se frotaba contra los bordes de puertas, arañaba con suavidad las bases de ciertos paneles, y en un par de ocasiones, emitió un sonido breve, casi un gruñido, ante esquinas aparentemente vacías. Para Ethan, era evidente, estaba reforzando su mapa. Mientras tanto, en la red interna de la nave, el apodo pequeño gato humano seguía multiplicándose. Los memes y bromas ya formaban parte del día a día. Pero esa noche, antes de dormir, Ethan revisó los registros de flujo de aire en su sector y encontró algo inquietante: ligeras variaciones de presión en 3 puntos que coincidían exactamente con las zonas que Cobre había marcado. La diferencia era mínima, insuficiente para activar una alarma, pero real. Guardó la información en su terminal y decidió no comentarlo aún, no sin más pruebas. Cuando el ciclo de descanso comenzó, el ambiente de la nave cambió. Las luces se atenuaron, los ventiladores redujeron su velocidad y un silencio pesado se instaló en los pasillos. Ethan estaba en su cubículo, con Cobre acostado sobre su pecho. El calor del felino le transmitía una risa en el puente, susurros en las paredes. La órbita de Cares se abría ante el Zafir como una cicatriz gris sobre el fondo negro del espacio. Las capas de polvo se extendían desde la superficie como un halo, recordando a todos que esa luna había sido trabajada, excavada y abandonada por manos, o garras, que ya no estaban allí. En los registros, Cares era solo una localización más en la cadena de patrullas del sector. En la mente de los veteranos, era una nota de pie de página sin relevancia. En el instinto de Cobre, sin embargo, era otra cosa, un punto que encendía un mapa invisible. Las sondas desplegadas en órbita comenzaron a transmitir datos casi de inmediato. Las primeras lecturas confirmaban lo esperado: temperaturas bajas, atmósfera tenue compuesta en gran parte por nitrógeno y trazas de gases pesados, extensos túneles subterráneos aún estables pese a décadas de abandono. Nada que despertara alarmas, oficialmente. Los canales de comunicación interna, en cambio, se llenaban de bromas y comentarios triviales. Entre ellos circulaba un nuevo montaje: la silueta de Cobre superpuesta a la imagen de la luna, como si fuera su conquistador. Las risas resonaban en las cubiertas mientras la nave seguía sus protocolos de reconocimiento. En el puente, Ethan mantenía la mirada en su consola, ignorando las pantallas secundarias que mostraban esos montajes. Cobre, sentado junto a él, parecía hipnotizado por el holograma de la superficie lunar. Sus ojos seguían un punto que ni siquiera estaba marcado en los mapas preliminares. El felino no se movía, ni siquiera cuando un oficial saurio pasó cerca y, con la cola, trató de apartarlo del pasillo. Era como si hubiera olvidado por completo dónde estaba, como si toda su atención estuviera anclada en algo que solo él podía percibir. A lo largo de la jornada, las bioseñales subarmónicas que los sensores llevaban días registrando volvieron a aparecer. Esta vez, en 3 sectores diferentes y en un patrón casi idéntico. Eran pulsos débiles, irregulares, con una frecuencia demasiado baja para que las alarmas automáticas los consideraran peligrosos. Se archivaron sin prioridad, etiquetados como ruido de ventilación. Ethan, sin embargo, superpuso esos puntos en el mapa de la nave que guardaba en su terminal personal. Descubrió que coincidían con lugares que Cobre había olfateado o marcado con su cuerpo. No era una coincidencia cómoda. La tripulación, ajena a esas correlaciones,
continuaba con su rutina. En la sala de descanso, las burlas hacia el gato se intensificaban. Un grupo de leonidos había iniciado un reto: fotografiarse con Cobre sin que éste se moviera. Hasta ahora, nadie lo había conseguido. El felino se escurría de cualquier intento con movimientos calculados, sin mostrar miedo, solo un desprecio elegante. Ese comportamiento, lejos de desalentar a los burlones, alimentaba la leyenda interna del pequeño gato humano, aunque todavía como un chiste. El cambio real se produjo a última hora del turno, cuando un técnico de atmósfera reportó que su visor se había empañado, por dentro. El fenómeno ocurrió en un pasillo secundario, cerca de una intersección de conductos de ventilación. El técnico juró que el aire tenía un aroma distinto, dulce y frío, pero no pudo describirlo con precisión. El incidente se anotó como condensación anómala, probable diferencia térmica local. Fin del informe. Nadie lo conectó con las bioseñales ni con la obsesión silenciosa de un gato naranja. Cobre, por su parte, comenzó a patrullar nuevas rutas. Saltaba a marcos de puertas, se detenía en esquinas donde el metal devolvía un eco sordo. De cuando en cuando, clavaba las uñas en el borde de ciertas rejillas para dejar marcas imperceptibles a simple vista. Era como si estuviera tejiendo una red de referencias, un circuito que pudiera recorrer de memoria. Ethan lo observaba en silencio, cada vez más convencido de que el felino estaba preparándose para algo. Los sensores de la nave, mientras tanto, comenzaron a registrar pequeños cambios en la presión de aire en sectores no adyacentes entre sí. Técnicamente, no había razón para preocuparse, las variaciones eran mínimas, el tipo de fluctuación que podía producir un equipo de limpieza, una puerta mal sellada o un cambio en la carga eléctrica de los sistemas. Pero en 3 de esos casos, las variaciones se habían producido en sectores que Cobre visitaba a diario. Ethan anotó las coincidencias en su archivo personal, consciente de que sin pruebas sólidas no podía llevarlas al oficial de guardia. A media rotación, la tripulación del puente recibió la orden de preparar un descenso preliminar de sondas a la superficie de Cares. Las imágenes transmitidas eran inquietantes: túneles amplios, paredes recubiertas de cristales de hielo, depósitos de polvo acumulado en formas que recordaban a huellas. Nada vivo, al menos nada que quisiera mostrarse. En la sala de análisis, algunos oficiales comenzaron a bromear con historias de fantasmas mineros y sombras subterráneas, leyendas que los colonos habían transmitido antes de abandonar el lugar. Oficialmente, todo eso era folclore. No oficialmente, era el tipo de rumor que a veces precedía a problemas reales. El resto del día transcurrió entre ajustes de órbita y calibraciones. En un momento dado, Cobre se escabulló de la consola de Ethan y recorrió el puente, deteniéndose frente a la salida de aire de un panel lateral. Allí, sin moverse, olfateó el flujo durante varios segundos, como si estuviera midiendo su composición. Luego, sin emitir sonido alguno, regresó a su sitio y volvió a mirar el holograma de la luna. Ethan sintió un escalofrío. Ese comportamiento no era casualidad. Lo había visto antes, en animales que detectaban tormentas antes de que el cielo se nublara. Cuando el ciclo de descanso comenzó, la nave entró en su modo nocturno. Las luces se atenuaron, los pasillos se vaciaron y la ventilación redujo su potencia. La tripulación se retiró a sus cubículos. Ethan acomodó a Cobre sobre la cama, pensando que, por fin, podrían descansar. El felino permaneció inmóvil unos minutos, pero sus orejas giraban hacia la rejilla de ventilación del techo. De pronto, se levantó y se acercó a ella, tensando el cuerpo. No había ruido, pero el aire traía algo nuevo. El cambio era tan sutil que Ethan, agotado, apenas lo percibió como una sensación vaga. Un aire ligeramente más frío, con un matiz que no podía identificar. Cobre, en cambio, lo detectó de inmediato. Se quedó mirando la rejilla, inmóvil, como si esperara que algo ocurriera. Sus ojos, 2 esferas doradas, reflejaban la luz tenue de la cabina. La cola se movía lentamente, en un ritmo que Ethan había aprendido a reconocer. No era impaciencia, era cálculo. El gato estaba midiendo la distancia entre él y la fuente de ese aire extraño. En algún punto de los conductos, algo se movía. Todavía no se mostraba, todavía no rompía la rutina aparente de la nave, pero su presencia empezaba a marcar el aire. Cobre lo sabía. Ethan, medio dormido, sintió que el gato regresaba a la cama y se acurrucaba sobre su pecho, como si quisiera mantenerlo inmóvil. El calor del felino lo empujó hacia el sueño. No vio cómo, unos minutos después,
Los ojos de Cobre se abrían de nuevo y fijaban su atención en la rejilla, sin parpadear, mientras las primeras moléculas de un aroma dulce se filtraban en la cabina. En la red interna, las cámaras seguían transmitiendo imágenes de rutina, los sistemas registraban todo como normal, y las bromas sobre el pequeño gato humano aún circulaban. Pero en las paredes del Zafir, bajo el pulso constante del reactor, algo empezaba a susurrar. Y Cobre, solo él, estaba escuchando. Noche de veneno, la risa se apaga. La leyenda de Cobre y el cambio de doctrina. El amanecer artificial del Zafir llegó sin el brillo rutinario. Las luces se encendieron en un ciclo más lento, como si la nave misma supiera que la noche anterior había dejado una marca. Los sistemas, que normalmente abrían la jornada con mensajes automáticos de eficiencia y actividad programada, mostraban ahora notificaciones rojas y amarillas, secuencias de grabaciones y un resumen que se repetía en cada consola de mando. Incidente biológico neutralizado. Investigación en curso. Sector 3B bajo observación. En el módulo médico, Ethan Valera yacía semisentado, conectado a un monitor respiratorio. El veneno onírico que había inhalado se disipaba, pero sus efectos residuales le habían dejado una pesadez en los músculos y una neblina en la mente. No recordaba cada segundo del ataque, pero sí una imagen clara, la de Cobre, de pie sobre el cuerpo de la criatura, con la mirada fija en la rejilla. Ese recuerdo se repetía en su cabeza, más nítido que cualquier otra cosa. Cobre estaba allí mismo, sobre una manta en el extremo de la camilla. Había permitido que un técnico le revisara las patas y el pelaje, tolerando el procedimiento con la calma de quien ya sabe que no hay peligro inmediato. No presentaba heridas visibles, aunque en la pata delantera izquierda quedaban restos secos del fluido del colmívoro. Los análisis confirmaron que el contacto superficial no era peligroso para un felino terrestre. Aún así, el personal médico decidió mantenerlo bajo observación por precaución. Mientras tanto, el cuerpo del intruso descansaba en una cámara de contención sellada. Los biólogos de la nave trabajaban sin descanso, estudiando su anatomía. No coincidía con ninguna de las especies registradas oficialmente en la base de datos aliada, aunque ciertas características, estructura de las glándulas, composición del veneno, patrón de la piel, indicaban parentesco con depredadores subterráneos de mundos mineros abandonados. Lo más inquietante era la adaptabilidad de su cuerpo a los conductos de ventilación y su capacidad para moverse sin activar sensores de movimiento convencionales. En la sala de reuniones de la cubierta táctica, el alto mando del Zafir analizaba las grabaciones de seguridad. La secuencia mostraba cada detalle: el salto de Cobre, la mordida en la glándula, la segunda embestida en la base del cráneo, el toque de la pata en el panel de emergencia. Las imágenes dejaban poco espacio para la interpretación. El pequeño gato humano había detectado, enfrentado y neutralizado a una amenaza que había pasado inadvertida para todo el sistema de defensa de la nave. Las burlas de días anteriores se evaporaron en silencio. Incluso los oficiales que habían participado en las bromas evitaban cruzar la mirada cuando Cobre aparecía en el mismo pasillo. La etiqueta informal que antes lo acompañaba empezó a adquirir un significado distinto. Ya no era un mote ridículo, sino un nombre que evocaba respeto. En las conversaciones privadas, algunos tripulantes comenzaron a referirse al incidente como la noche de Cobre. La reacción oficial no tardó. El comandante del Zafir ordenó activar el protocolo Bastet, un reglamento poco conocido que autorizaba el uso de animales entrenados como parte de las unidades de detección temprana y control de plagas biológicas. Era un protocolo heredado de los primeros días de la exploración espacial, cuando las naves colonizadoras viajaban con perros, gatos y aves adaptadas a ambientes cerrados para detectar amenazas que la tecnología aún no sabía identificar. Con el tiempo, había caído en desuso. Esa noche lo devolvió a la relevancia. Cobre fue incluido, junto con Ethan, en un nuevo plan de patrullaje interno. El gato recibiría un arnés especial con sensores de vibración y microcámaras, además de un collar con telemetría para seguir sus movimientos en tiempo real. No era una imposición, era una adaptación de su propia rutina. Las zonas que él señalara como sospechosas pasarían a ser inspeccionadas de inmediato por equipos de seguridad y mantenimiento. Mientras los ingenieros reforzaban las rejillas y recalibraban los sensores para detectar variaciones subarmónicas, en la cubierta de mando se preparaba la siguiente fase, una misión a la superficie de Cares. El análisis preliminar del intruso indicaba que no era un ejemplar aislado.
La estructura de su cuerpo, su biología y el hecho de que portara veneno en cantidades tan precisas sugerían que formaba parte de una especie social, o al menos, de una colonia establecida. Si uno había llegado hasta el Zafir, otros podrían estar en la Luna, o en las instalaciones abandonadas bajo su superficie. El dilema táctico era claro: bombardear los túneles desde órbita sería rápido, pero los sensores indicaban posibles signos de vida humana en algunos sectores. Colonos ilegales, mineros perdidos o refugiados de guerras pasadas podían estar viviendo allí. Una operación de exterminio indiscriminada no era aceptable. La única alternativa era un descenso controlado, con reconocimiento cercano, para localizar nidos y evaluar el nivel real de amenaza. La preparación para la misión incluyó ajustes en la composición del equipo. Junto a soldados saurios y leonidos, se asignó a Ethan y Cobre como parte de la unidad de exploración. La decisión provocó murmullos, pero el registro de la noche anterior cerró cualquier debate. La idea era aprovechar la capacidad instintiva del gato para detectar cambios en el aire, vibraciones mínimas y olores que escapaban a los sensores electrónicos. La víspera del descenso, el Zafir cambió de atmósfera. Las bromas y el ruido social se redujeron. La tripulación se movía con una mezcla de cautela y expectación. En la cubierta de carga, los técnicos ajustaban vehículos ligeros para el terreno irregular de Cares. Las armas eran calibradas para funcionar en atmósferas bajas y en entornos con visibilidad limitada. Los biólogos preparaban trampas y dispositivos para capturar criaturas vivas sin dañarlas, con el fin de estudiarlas y encontrar métodos de control más eficaces. Cobre fue equipado con su nuevo arnés, un dispositivo ligero que no restringía sus movimientos. El collar incluía un transmisor capaz de enviar señales incluso a través de capas de roca. Al probárselo, el gato caminó unos pasos, se detuvo, se sacudió y luego continuó como si siempre lo hubiera llevado. Ethan interpretó el gesto como una aceptación. Esa noche, antes de que el ciclo de descanso comenzara, Ethan llevó a Cobre a recorrer parte de la nave. No era una patrulla formal, era un reconocimiento personal. El gato se detuvo en dos puntos que antes ya había marcado: una esquina del pasillo cerca de la sala de drones y una compuerta secundaria junto al taller de mantenimiento. No había señales visibles de peligro, pero el felino las rodeó con un amplio arco antes de seguir su camino. Ethan registró las coordenadas en su terminal y las envió al equipo de seguridad. Aprendía a confiar en esas advertencias silenciosas. En las horas previas al amanecer artificial, la nave entró en un estado de reposo tenso. Nadie hablaba demasiado. La misión del día siguiente no era un simple ejercicio, implicaba adentrarse en un terreno donde un depredador había demostrado poder infiltrarse en la nave más segura de la flota. Si uno lo había hecho, varios podían intentarlo. En la cúpula de observación, Cares flotaba inmóvil, con sus sombras proyectadas sobre cráteres y respiraderos. Desde allí, Ethan contempló la superficie, consciente de que en pocas horas estaría caminando sobre ella. Cobre, sentado a su lado, seguía con la mirada un punto fijo en el horizonte gris. El felino no sabía de estrategias ni de objetivos militares, pero su instinto le decía que el suelo de esa luna tenía el mismo olor que el aire que había traído la amenaza a bordo. En la mente del cadete, la imagen de la noche anterior se mezclaba con la certeza de que aquello solo había sido el principio. La risa del pasado había sido reemplazada por un respeto silencioso, pero el verdadero desafío estaba por venir. Cares no era solo una luna minera abandonada. Era un lugar donde los depredadores podían dormir bajo tierra y esperar el momento perfecto para salir. Y ahora, gracias a un gato de la tierra, el Zafir estaba dispuesto a ir a buscarlos. Mundo de túneles. Cacería en la oscuridad. El descenso comenzó antes de que el Zafir completara el amanecer artificial. La nave redujo su órbita y el cielo de Cares se desplegó en la cúpula de aterrizaje como una planicie curva, cubierta de cráteres y cicatrices mineras. Las coordenadas de descenso habían sido elegidas con cuidado, un área donde los sensores detectaban huecos subterráneos a poca profundidad y restos de estructuras de extracción. El objetivo era claro: localizar la fuente de la criatura que había infiltrado la nave y evaluar la magnitud de la amenaza. El módulo de aterrizaje vibraba con un zumbido constante mientras atravesaba las capas altas de la atmósfera tenue. Dentro, el equipo de exploración revisaba sus armas y sensores. La gravedad parcial de Cares era una ventaja para la movilidad, pero también significaba que los movimientos bruscos podían desestabilizar el equilibrio en los túneles. Los saurios llevaban armaduras ligeras,
Los leonidos preferían protecciones segmentadas que no limitaran sus reflejos, e Ethan, con un traje de exploración flexible, mantenía a Cobre asegurado en su arnés con el transmisor encendido. El aterrizaje levantó una nube de polvo gris que tardó minutos en asentarse. El suelo estaba formado por una mezcla de roca dura y fragmentos de minerales rotos, con vetas que reflejaban la luz como espejos rotos. En el horizonte cercano, los respiraderos de minas abandonadas se alzaban como torres huecas. El aire, aunque respirable con filtro, tenía un olor seco, metálico, y un fondo casi imperceptible de humedad estancada. Cobre fue liberado de su sujeción, y apenas tocó el suelo, bajó la cabeza para olfatear. Se movía con pasos suaves, probando la textura de la superficie y orientando las orejas hacia un respiradero medio derrumbado. Sus vibrisas se agitaban ante corrientes de aire invisibles para el resto. Ethan activó la cámara de su arnés para transmitir en tiempo real lo que el gato observaba. El patrón de sus movimientos indicaba algo, no era curiosidad, era reconocimiento. El equipo avanzó hacia la entrada más cercana a un túnel principal. El interior estaba cubierto por una capa de polvo que amortiguaba los pasos, pero debajo había un suelo irregular, formado por rocas sueltas y placas de metal corroído. Las paredes mostraban restos de soportes antiguos y marcas de maquinaria que se habían oxidado hasta convertirse en sombras en la piedra. A medida que se internaban, la luz natural se desvanecía, reemplazada por el brillo blanco y frío de las linternas tácticas. La temperatura descendía con cada metro, y el aire se volvía más denso. Los sensores empezaron a registrar niveles bajos de compuestos orgánicos en suspensión, indicio de actividad biológica reciente. No era una concentración peligrosa, pero confirmaba que los túneles no estaban vacíos. Cobre se detuvo frente a una bifurcación, dos pasadizos se abrían hacia la oscuridad, uno amplio y recto, otro más estrecho y serpenteante. El felino olfateó ambos y eligió el segundo, marcando la pared con un roce rápido del costado. Ethan lo siguió, confiando en que el instinto felino detectaba rutas que no se podían medir con tecnología. Pronto aparecieron las primeras trampas biológicas. Una estructura de hilos translúcidos colgaba del techo, moviéndose apenas con el flujo de aire. A simple vista parecía un residuo mineral, pero al iluminarla se revelaban gotas de un fluido viscoso que reaccionaba al calor. Un saurio lanzó una piedra para probar, y el material se contrajo rápidamente, envolviendo el objeto con una fuerza sorprendente. El equipo registró la trampa y la rodeó con cuidado. Cobre, sin esperar indicaciones, había evitado el área con un salto calculado. Más adelante, el pasillo se abría en una cámara de compresión natural, el techo bajo obligaba a inclinarse, y el aire parecía más espeso, con una presión que aumentaba lentamente. Era un punto perfecto para un ataque. Cobre se detuvo justo antes de entrar, erizando el lomo. Su cola golpeaba el suelo en un ritmo lento, señal de alerta. Ethan transmitió la posición y el equipo desplegó un dron de reconocimiento. El dron entró flotando y, segundos después, su señal se distorsionó. Las cámaras alcanzaron a mostrar una pared que latía como si respirara antes de cortarse la transmisión. El avance continuó por un corredor lateral. Allí, las paredes estaban cubiertas por una capa de material orgánico que recordaba a piel seca. Algunas secciones se desprendían con el roce, liberando un olor agrio. Los biólogos tomaron muestras, y el análisis preliminar indicó que se trataba de mudas de la capa externa de algún organismo grande. La textura coincidía parcialmente con la del intruso abatido en el zafir. Si había mudas recientes, la colonia estaba activa. El punto más inquietante llegó al encontrar un espacio donde el suelo estaba cubierto de pequeñas estructuras hemisféricas, como cápsulas del tamaño de un puño. No emitían calor, pero Cobre se negó a acercarse. Las olió desde lejos y retrocedió, manteniendo la mirada fija en ellas como si fueran una amenaza latente. Las cápsulas parecían inertes, pero uno de los leonidos notó que algunas vibraban apenas, sincronizadas con un pulso profundo en el suelo. El equipo registró cada hallazgo y continuó hacia la zona donde los mapas indicaban un gran vacío subterráneo. El descenso fue lento, con el terreno volviéndose más irregular y resbaladizo. En algunos puntos, raíces petrificadas atravesaban el techo y caían como columnas. El silencio era tan denso que cada paso resonaba demasiado. Cobre avanzaba en vanguardia, moviéndose como si cada piedra y cada corriente de aire fueran parte de un lenguaje que solo él comprendía. Finalmente, la oscuridad se abrió a un espacio inmenso.
Era una caverna que parecía una catedral enterrada, con paredes cubiertas de formaciones minerales y huecos que se adentraban en más túneles. En el centro, una masa oscura latía lentamente. No era una sola criatura, sino un conglomerado orgánico, un nido maestra, compuesto por cuerpos entrelazados, respirando al unísono. Pequeñas formas se movían en la periferia, desapareciendo en los túneles antes de que las linternas pudieran enfocarlas. El aire aquí estaba cargado de ese mismo dulzor venenoso, aunque en una concentración baja. Cobre retrocedió un paso, bajó el cuerpo y mantuvo las orejas apuntadas hacia el nido. Ethan entendió el mensaje: aquello no era un lugar para acercarse sin un plan. El equipo marcó la posición y transmitió los datos al Zafir. La misión inmediata estaba cumplida, habían encontrado la fuente. Pero salir sería tan peligroso como entrar. Mientras se preparaban para retroceder, un sonido sordo recorrió la caverna, como un eco que venía desde lo profundo. El nido maestra había notado su presencia. El pulso de las paredes se aceleró, y en la periferia comenzaron a moverse siluetas más grandes. Cobre se giró hacia el túnel de regreso, su cuerpo ya orientado hacia la salida. El equipo lo siguió, sabiendo que, en ese momento, la supervivencia dependía de moverse rápido y en silencio. Cuando el universo aprendió a parpadear. El eco sordo que recorrió la caverna no era un simple ruido, era un aviso. El pulso del nido maestra se aceleró, y con él, el aire se llenó de vibraciones que podían sentirse en los huesos. Las paredes, cubiertas de tejido orgánico, parecían tensarse, como si la propia piedra se preparara para expulsar a los intrusos. La luz de las linternas arrancaba destellos fugaces de cuerpos que se movían entre las sombras, demasiado rápidos para ser identificados del todo. No eran uno ni dos, eran decenas. Ethan sintió como el ambiente se espesaba. El dulce venenoso que impregnaba el aire ya no estaba diluido, ahora llegaba en ráfagas más intensas, como si el nido respirara directamente hacia ellos. Activó el filtro químico de su casco, pero sabía que el tiempo estaba contado. Una exposición prolongada haría imposible reaccionar con claridad. Cobre, en cambio, parecía inmune a esa lentitud. El felino se movía bajo, con pasos cortos, girando la cabeza de un lado a otro, sus orejas captando cada cambio en el eco. El equipo se reorganizó sin órdenes habladas. Las comunicaciones de voz eran un riesgo. El sonido podía viajar por las paredes y alertar aún más a los depredadores. Las señales manuales reemplazaron las palabras. Los saurios formaron un semicírculo de protección, los leonidos cubrían la retaguardia, e Ethan avanzaba en el centro, con Cobre en vanguardia. Cada paso hacia la salida era un acto medido, avanzar lo suficiente para ganar terreno, detenerse lo justo para escuchar. Pero el nido maestra no se quedaba quieto. Desde las bocas de los túneles laterales empezaron a salir formas más grandes, colmiboroides de mayor tamaño que el abatido en el Zafir. Sus cuerpos se retorcían para adaptarse al espacio, las glándulas bajo sus mandíbulas brillaban con una humedad peligrosa. No cargaban en línea recta, se deslizaban por las paredes y el techo, como si la gravedad fuera solo una sugerencia. El veneno que exhalaban era más denso, visible como un velo que atrapaba la luz. Cobre se detuvo de golpe y giró hacia un túnel secundario. Sus vibrisas temblaban con precisión matemática. Ethan entendió la señal, aquel camino ofrecía una salida más segura, aunque no figurara en los mapas del equipo. Un saurio dudó, pero un gruñido bajo de uno de los leonidos selló la decisión. Se desviaron. El túnel elegido por el gato era más estrecho y obligaba a moverse en fila, pero el aire allí era más limpio, con menos rastro de veneno. La velocidad aumentó. Detrás, los depredadores no tardaron en reaccionar. Uno de ellos intentó introducirse por el mismo pasillo, pero su tamaño le obligaba a avanzar más lento. El equipo aprovechó para instalar cargas direccionales en la pared. La explosión controlada desprendió un bloque de roca que selló la entrada. El eco de la detonación se mezcló con un grito orgánico, un sonido que vibraba en la columna vertebral más que en el oído. El avance no era lineal. Cada pocos metros, Cobre se detenía para escuchar, girando hacia paredes que parecían sólidas. A veces retrocedía un paso, obligando a todos a seguirlo en maniobras que parecían caprichos felinos, pero que en realidad les evitaban trampas biológicas, fibras pegajosas que colgaban del techo, charcos con membranas vivas que esperaban el contacto para cerrarse sobre cualquier pata o pie. La luz natural empezó a filtrarse por una grieta a lo lejos. No era la salida,
pero sí un acceso a una cámara más alta. El equipo subió, y al hacerlo, encontró un punto de vista privilegiado sobre parte del nido. Desde allí se veía cómo las criaturas más pequeñas transportaban fragmentos orgánicos hacia la masa central, y cómo ésta se expandía con cada entrega. En el centro, una figura mucho mayor que las demás, la reina colmívora. Sus glándulas eran del tamaño de cabezas humanas, y su piel, cubierta de patrones irregulares, se contraía y dilataba con cada respiración. Su mirada, aunque no se dirigía directamente hacia ellos, transmitía la certeza de que sabía que estaban allí. La reina empezó a emitir un sonido bajo, más sentido que escuchado, una frecuencia que vibraba en el pecho. En cuestión de segundos, Ethan sintió como su mente se llenaba de imágenes extrañas, recuerdos falsos, sensaciones placenteras, la idea de que quedarse allí no era peligroso. No era veneno físico, era un ataque sensorial, un sueño proyectado. Los saurios comenzaron a parpadear lentamente, los leonidos bajaron sus armas sin darse cuenta. Cobre actuó antes de que la ilusión pudiera afianzarse. Saltó sobre Ethan, clavándole suavemente las garras en el antebrazo expuesto. El dolor físico rompió el embrujo. Ethan, reaccionando, golpeó el casco de un saurio para sacarlo del trance y lanzó una granada de pulso sónico hacia la reina. La onda sacudió la caverna, desestabilizando las paredes y arrancando trozos de la masa orgánica. Las criaturas menores chillaron y se dispersaron momentáneamente. El equipo aprovechó para desplegar los drones Bastet, pequeños dispositivos inspirados en el movimiento felino, rápidos, silenciosos, capaces de colarse por rendijas y fijar cargas explosivas en puntos vulnerables. Cobre se movía entre ellos, guiando a los operadores hacia huecos que no estaban en el plano. Cada vez que el gato cambiaba de dirección, un dron lo imitaba, marcando un nuevo objetivo. Las cargas estallaron en cadena. El techo de la cámara comenzó a derrumbarse, y el nido maestra se contrajo en un espasmo masivo. La reina emitió un rugido que resonó en todo el sistema de túneles, un sonido tan agudo que hizo vibrar las linternas en las manos. La masa orgánica empezó a arder con un fuego químico, alimentado por las propias secreciones inflamables de las glándulas. La retirada fue inmediata. El equipo siguió a Cobre por un laberinto de pasadizos, saltando sobre escombros y esquivando fragmentos de roca que caían. Detrás, el rugido se apagaba lentamente, reemplazado por el crepitar del fuego y el colapso de las galerías. La luz natural apareció de nuevo, más intensa, y en un último salto, emergieron al exterior, cubiertos de polvo y con la respiración acelerada. El Zafir estaba en contacto constante, guiando a través de coordenadas. Un transporte ligero los esperaba a pocos metros, las compuertas abiertas. Subieron sin perder tiempo, y en cuanto estuvieron dentro, la nave se elevó, dejando atrás la superficie gris y el humo que salía de los respiraderos. En la sala de descompresión, el silencio era absoluto. El equipo estaba exhausto, pero vivo. Cobre se sentó junto a Ethan, su pelaje manchado de polvo y hollín, pero con los ojos brillando. No había miedo en su mirada, solo la calma de quien ha cumplido su tarea. Ethan le pasó una mano por el lomo, y el gato ronroneó suavemente, un sonido que parecía más un cierre que un descanso. Días después, el informe oficial resumiría la misión en términos técnicos: nido maestra destruido. Amenaza colmívora neutralizada. Integridad de la tripulación preservada. Pero en los pasillos del Zafir, la historia se contaba de otra manera. Se hablaba del pequeño gato humano que había guiado a soldados y drones en la oscuridad, que había roto el hechizo de la reina y que había salido caminando de un mundo de muerte como si hubiera estado en su propio territorio. En la cubierta principal, una nueva insignia comenzó a aparecer en las armaduras, 2 pupilas verticales, recordando a todos que, en la noche del veneno y en los túneles de Cares, el universo había aprendido que hay enemigos que no parpadean, y que a veces, el guardián más eficaz cabe en el hueco de un brazo humano.